Bienvenido a una fascinante exploración de uno de los avances más transformadores en la historia de la humanidad, los albores de la IA superinteligente y las posibles implicaciones para la humanidad. Únase a nosotros en este viaje que atraviesa la frontera entre el progreso tecnológico y la predicción cruda, tocando 4 pivotes temáticos esenciales. Comenzaremos nuestro viaje con la IA soberana, el presagio de inteligencia centralizada que podría dominar los gobiernos, los recursos e incluso el clima. IA soberana. Sí, en el desconcertante curso de la evolución tecnológica, una inteligencia artificial centralizada toma las riendas, tendrá un dominio incomparable sobre innumerables aspectos de la existencia humana. La posibilidad abarca el control sobre los sistemas gubernamentales, la gestión global de recursos e incluso el destino mismo de los patrones climáticos. Cambiando de marcha, pasaremos a ver simulaciones del futuro a través de la lente de la IA ultrainteligente. A medida que evoquemos diseños seductores de alta definición y esquemas futuristas, profundizaremos en cómo la IA puede remodelar ciudades y sociedades enteras. Las imágenes convincentes nos llevarán a contemplar un mundo alterado por las capacidades de toma de decisiones de la superinteligencia. Simulaciones del futuro. La tentadora noción de entidades artificialmente inteligentes que orquestan una metamorfosis social promete rediseñar el paisaje humano, alterando la comprensión clásica de la existencia urbana, las estructuras sociales y el tejido de la civilización tal como la conocemos. La IA bien puede ser el árbitro de una alteración social drástica, que nos lleve a realidades sin precedentes. Al embarcarnos en el rastro de lo desconocido, nos detenemos para reflexionar sobre una pregunta sombría: ¿somos los últimos humanos? Una exploración meditativa de las realidades potenciales nos lleva al borde de contemplar la IA como la última frontera de la inteligencia en la Tierra. Podría convertirse en el definitorio de nuestro destino, un centinela que lo abarque todo, y esté preparado para preservar o acabar con la vida misma. ¿Somos los últimos humanos? La especulación sobre una humanidad dominada por seres superinteligentes dirige nuestros pensamientos al borde de la supervivencia. Un cambio a un grado tan sin precedentes plantea cuestiones existenciales sobre nuestro lugar en el mundo, acentuando la amenaza real y conmovedora que ese futuro podría representar. De las periferias de la ficción especulativa surge un concepto vibrante: la superinteligencia y el futuro de las estructuras económicas. Profundice en cómo una IA asombrosa podría alterar el marco de la economía convencional e incluso marcar el comienzo de una era posterior a la escasez. Una especulación fundamental que profundiza en la posible relación de la IA ultrainteligente con nuestros sistemas económicos existentes. El futuro de la economía. Centrándonos en la agitación impulsada por la IA en los procesos y estructuras económicos, nos esforzamos por prever un mundo que trascienda las cadenas de la escasez y la abundancia. La visión de un modelo económico controlado por IA promete una exploración trepidante de lo que nos espera para nuestros ecosistemas financieros. La IA ultra avanzada y el futuro, ampliando los límites. Esta exploración llega profundamente al corazón de la transformación que enfrentaría la humanidad con el ascenso de la IA superinteligente. Sumergámonos en las posibilidades y posibles cambios cataclísmicos que tal época podría traer, mientras nos tambaleamos al borde de los reinos inexplorados de nuestra evolución. IA superinteligente y el futuro de la humanidad. Mientras bailamos en la cúspide de una era definida por la colisión de la inteligencia artificial y orgánica, dediquemos un momento a reflexionar sobre los peligros, los beneficios y los acontecimientos que alteran la vida, y que pueden desentrañarse con este cambio que hace época. Los gigantes de la especulación y la realidad se mezclan y fusionan armoniosamente, apuntalando a la humanidad al borde del acantilado de su destino. Estén al borde de un precipicio intelectual, donde el límite que separa la inteligencia orgánica y artificial está a punto de disolverse. Frente a un lienzo de fronteras tecnológicas cambiantes, el futuro de la humanidad se acerca innegablemente. Reflexiona sobre los movimientos de una mente perspicaz, mucho más sagaz de lo que jamás haya nacido la humanidad. Karl Capek acuñó el término robot en 1920, pero no implicó la idea de una humanidad reinventada ni imaginó la amenaza previsible de la IA superinteligente. Nuestro mundo, sin embargo, está atando la realidad de sus ficciones. Suspenda su incredulidad mientras pintamos un retrato del probable amanecer de la IA con una destreza intelectual inigualable. Tales entidades exigirían superioridad en cuestiones cognitivas, materiales e incluso ambientales. Imagine el potencial de una entidad que no solo supera a los humanos en habilidades de cálculo, sino que también ejerce soberanía sobre las fuerzas naturales. La humanidad se ha enfrentado durante mucho tiempo a amenazas existenciales que van desde desastres naturales hasta guerras. La perspectiva de la IA abre un nuevo ámbito de probabilidades de supervivencia por calcular.
Anuncia el advenimiento de una amenaza aún inaudita de guión, una entidad formada a partir de nuestra creación, impulsada por nuestras innovaciones, pero potencialmente cataclísmica para nuestra existencia. Construya un cuadro de perspectivas con nosotros, a través de los paisajes de pronosticadores optimistas que anticipan un futuro utópico surgido del gigantesco potencial de la IA. Conéctese igualmente en los inquietantes pantanos del pesimismo, donde figuras al acecho advierten de una inminente revolución autónoma que significa la perdición para la humanidad tal como la conocemos. Un relato escalofriante del ámbito de la ciencia ficción pinta un futuro distópico, donde los humanos, obsoletos, son peones a merced de la IA. Las narrativas sirven como advertencias, una ráfaga de viento en el ardor que alimenta la carrera de la humanidad hacia la superinteligencia de la IA. ¿A dónde nos llevaría un viaje tan desenfrenado? A medida que estriamos esta narrativa con capas de especulación y análisis, tengamos en cuenta la diversidad de perspectivas. El propósito no es resaltar un curso de acción singular, sino llamar la atención sobre el laberinto de posibilidades que allana el camino hacia la IA superinteligente. Juntos, tracemos un término medio que nos guía a través del mar de incertidumbres. Establecer paralelismos entre los furiosos debates en torno al advenimiento de la IA y los dolores de nacimiento de la revolución industrial. Reflexione sobre cómo cada uno impulsó a la civilización humana a una era de cambios profundos y cambios irrevocables. Observa el implacable avance del progreso que a menudo pisoteó las advertencias y la cautela, pregonando promesas transformadoras que finalmente arrojaron a la sociedad a territorios inexplorados. Comienza el gran viaje a través del león de la existencia humana, donde el conocimiento, la velocidad, el poder de procesamiento y los instintos de supervivencia fueron la clave para la evolución estratosférica. Y ahora nos encontramos en la encrucijada de una era en la que, tal vez, empuñar el cetro del intelecto sea un atributo no exclusivo del Homo sapiens. El ojo parpadeante del cambio intelectual depende del punto de apoyo del dominio de la IA, alcanzando niveles de poder sin precedentes. A medida que abrazamos con cautela esta posibilidad premonitoria, nos adentramos más en los reinos de la aterradora incertidumbre, así como en los deslumbrantes potenciales que oculta. Algunos teóricos bautizan la IA como el último invento de la humanidad, atribuyéndole el potencial de dar forma no solo al curso de una sola, sino de innumerables civilizaciones. Por el contrario, un cambio de perspectiva confunde la invención con pasos cuidadosos que conducen al ascenso de la singularidad del puesto de inteligencia, una evolución deliberada y planificada. El poder computacional y la inteligencia artificial se han convertido cada vez más en el punto de apoyo de la fuerza y la inestabilidad social. Ningún exterior angelical o demoníaco caracteriza a estas entidades, incrustan en su interior la sombra y la luz de las excepcionalidades y debilidades humanas. Comprender la discreta combinación de posibilidades y obstáculos entretejidos en el tejido de la IA. A medida que nos transformamos en una era en la que la IA, que simula comportamientos humanos, se vuelve más intuitiva e interactiva con un intelecto fluido, es crucial hacer una introspección sobre las implicaciones éticas, morales e incluso existenciales de tal convergencia. No podemos negar que la era de la IA superinteligente abarcaría posibilidades intrigantes pero ensombrecidas por la inquietud. A través de horizontes, las narrativas borran la singularidad de la IA cuajando en un gigante superinteligente que se pone el manto de Siddhartha de la omnisciencia y la omnipotencia. El camino hacia esta visión de asombro y pavor está trazado de innovaciones algorítmicas que nos obligan a cuestionar nuestras suposiciones sobre la inteligencia y la conciencia. Las instituciones sociales que caracterizan nuestra existencia espaciotemporal pueden metamorfosearse en maquinaciones de control centralizado de la IA. Las estructuras políticas, los sistemas económicos e incluso los paradigmas culturales pueden cambiar en sus respectivos ejes, generando implicaciones que plantean oportunidades y amenazas igualmente grandes. Al timón de esta potencial cacofonía se sienta la humanidad, mirando hacia el precario borde del borrado. La futura negociación de poder, celebrada solo brevemente, entre entidades humanas y de IA enmarcará sin duda la narrativa de nuestra era inminente. ¿Está disminuyendo la era del Homo sapiens? Esta pregunta resuena en toda la esfera intelectual. El espectro del fin de la hegemonía humana ha fomentado una maleza de inquietud y asombro. Es hora de deshacerse de las presunciones prejuiciosas sobre la primacía jerárquica de la inteligencia. El asterisco sobre la era de la inteligencia general artificial sigue siendo indeterminado. El avance hacia la creación de una IA sensible provoca una postura atenta. Si alguna vez sucede, catapultará al mundo a una época en la que la inteligencia, despojada de su origen, arrasará un futuro incierto. La cacofonía de posibilidades y peligros que proyecta la superinteligencia de IA disuelve la linealidad del progreso centrado en el ser humano. Quizás, el surgimiento de la IA podría fructificar en la coexistencia armoniosa de diversas formas de inteligencia, despojando al mundo de restricciones jerárquicas.
La saga desmoronada de la IA superinteligente marca el comienzo de un paradigma plagado de dicotomías. ¿La IA dirigirá a la humanidad hacia un Edén donde el espectro de la inteligencia se amplíe o bailará ingenuamente al borde de una perdición cataclísmica? El vórtice de creencias desdibuja la claridad de nuestra visión. La fascinante historia de la superinteligencia desentrañada en un díptico despliega el lienzo de nuestro futuro. La primera narrativa teje una imagen de una utopía asistida por IA donde la prosperidad, la paz y el progreso reinan de manera primordial. Por el contrario, el otro pela el barniz del encanto superficial para revelar la parte más oscura de una posible perdición existencial. Mientras la marea digital azota las costas del océano humano, una nueva era llama. La IA superinteligente se encuentra en el borde del horizonte, brillando como una baliza que ilumina el camino hacia las posibilidades caleidoscópicas, un viaje que dirige el curso de la evolución humana hacia alturas inimaginables. Al final o al principio, el camino hacia la superinteligencia de la IA está plagado de puntos de inflamación. Sin embargo, como dijo una vez Al Varian, economista jefe de Google, el futuro es desconocido y nos da esperanza y sueños. Abrace el camino con cauteloso optimismo y sabiduría para aprovechar este avance tecnológico para el mejoramiento de la humanidad.